Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de jueves, último programa que realizamos cuando todavía haya que utilizar mascarilla por la calle. La próxima semana, cuando volvamos a estar con ustedes, bueno, pues ya no será obligatorio el uso de esa mascarilla, aunque sí es cierto que habrá que mantener 1,5 metros de separación con las personas no convivientes. Eso ya será harina de otro costal y a ver cómo se consigue. Bueno, los datos que nos deja el coronavirus en Asturias en las últimas 24 horas, pues nos deja 0 fallecidos, lo cual siempre es un buen dato, 61 nuevos casos y la tasa de positividad, atención, esto ya no es tan bueno, asciende hasta el 2,60%. Bueno, temas que tienen que ver con el coronavirus, bueno, los trataremos esta noche, en la cual también hablaremos de otros asuntos en un programa que, como siempre, ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche de jueves, como siempre hacemos, hablando de salud, desplazándonos hasta Candás para conectar con el doctor Alain Fernández, que creo que ya tenemos al otro lado de la línea. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, querido Juan, desde la vía marinera de Candás. Te recibo de una manera muy especial hoy, Ya lo porque veo. voy a hacer una cosa simbólica. Ahí estamos. En efecto, Ahí a estamos. partir de mañana ya no tendremos necesidad de usar esta mascarilla en la calle, siempre y cuando, ojo, Sí. siempre y cuando, ojo, mantengamos la distancia de metro, metro y medio con la gente no conviviente con la que nos encontremos. Es muy importante ese detalle. Bueno, pero eso, vamos a ver, en la teoría el papel puede con todo, la teoría está muy bien, pero en la práctica es imposible. Vamos a ver, imaginémonos una calle en Oviedo o en Gijón, una calle ancha como puede ser la calle Uría o la calle Corrida, por ejemplo, ¿vale? Hasta ahí será difícil mantener 1,5 metros de distancia porque es prácticamente, ya no quiero decir en el casco histórico de Oviedo o encima de Villa en Gijón, donde las aceras escasamente llegan al 1,5 metros. Pues imagínate una gran ciudad como Madrid, Barcelona. No quiero decir con esto que Oviedo sea pequeña, pero bueno, la densidad de población es mucho mayor en nuestras ciudades. Está claro que, Sí. a mi entender, ya te lo había dicho aquí la semana pasada, creo que deberíamos haber esperado un poco más. Sí. Un poco más para quitarnos la mascarilla en los sitios públicos, al aire libre, ¿no? Pero bueno, el gobierno es el que decide y nosotros tenemos que saber comportarnos. Que es una cosa que, como tú bien sabes, no todo el mundo tiene muy metido dentro de la cabeza. Recordemos, durante todo este año y medio, ¿cuántas veces hemos visto gente con la mascarilla mal colocada? Muchas, muchas, muchas. ¿Cuánta gente hemos visto fumando en las terrazas, hablando al lado de otra persona sin tener la mascarilla colocada? Correcto, sí, sí. ¿Cuántas personas hemos visto fumando y caminando por la calle? Yo ya no sé contarlos. También. Yo, desde que tuve un pequeño incidente aquí en Candás, cuando llamé la atención a una persona, justo cuando empezó el confinamiento, que llegaba en bicicleta de montaña, y yo le dije, pero bueno, no son momentos de andar en bicicleta. Y él me dijo, yo sí, voy a trabajar. El pobre hombre venía de Gijón en bicicleta para trabajar en un supermercado de Candás. Le pedí disculpas y desde entonces no he dicho nunca más nada a nadie en la calle, porque, bueno, cada uno tiene sus motivos y sabe comportarse. Lo que tenemos que hacer, la gente razonable, es, bueno, comportarnos, saber comportarnos. Quiero decir con esto que, pues sí, querido Juan, eso depende de cada uno de nosotros, de la educación, de la mentalización y de que sepamos realmente comportarnos en todo momento de la vida y sobre todo en estos momentos tan delicados que estamos viviendo últimamente. Claro. Completamente de acuerdo. Volveremos al tema de las mascarillas dentro de un momento, pero antes quiero comenzar como comienzo siempre. ¿Cómo cerramos esta última semana, estos últimos 7 días? Hombre, mucho mejor. Los datos que acabas de dar al principio del programa son muy esperanzadores, pero sigue habiendo brotes en gente joven. Brotes en gente que, bueno, tiene una vida social más activa, más cercana, más nocturna. Yo creo que yo haría un poco como María José Villanueva,
la responsable de COVID aquí en Asturias, Sí. e intentó ser muy pedagógica en el día de hoy, indicando a la gente joven que tenía que tener mucho cuidado, sobre todo tenían que pensar en la gente que tenían en casa, que o bien no estaba vacunada, o bien estaban recientemente vacunados. Y es una cosa importante que hay que recordar. Sí. La inmunización se consigue después de la segunda dosis de Pfizer, 7 días después. Sí. Después de la única dosis, como tú, de Janssen, 14 días después. Sí. Se consigue 14 días después también de la segunda dosis de Moderna. Y 28 días después de la segunda dosis de AstraZeneca. Sí. Sí. Claro, uno piensa que a lo mejor ya está pinchado, ya está vacunado, anchas Castilla. No, hay que seguir manteniendo pues esas precauciones. Tal es así que, debido a estos brotes, desde el Principado de Asturias se va a cortar un poco el tiempo de 12, se va a pasar a 10 semanas para dar la segunda dosis a las personas que van de 60 a 69 años para protegerles lo antes posible. Claro, claro. Bueno, hoy conocemos también, en palabras de la ministra Carolina Darias, que se va a volver, el público, van a volver a acoger los estadios de fútbol, por ejemplo, al público. Ahora ya será tarea de las comunidades, bueno, pues señalar cuántas personas en cada estadio y demás. Estamos viendo la Eurocopa, Sí. con algo de público en las gradas, no con mucho, pero sí un volumen significativo, 10.000, 11.000 personas, en campos, claro, enormes. Perdona que te corrija. En el Puskás Arena de Budapest, Sí. el estadio estaba al 100%. Al 100%, sí, sí. Bueno, menos ese estadio, que realmente es chocante. Yo cuando vi esas imágenes, lo primero que hice, ay, Dios mío, ¿qué son? ¿Imágenes de archivo? No, son imágenes de ahora. De ahora. Incluso en el partido de ayer entre Francia y Portugal, Sí. el estadio estaba lleno a rabiar. En los demás estadios no, había unos límites de aforo. Bueno, es una buena señal, porque está claro que la incidencia está bajando, se está controlando la pandemia, y eso será a partir del 15 de agosto. A partir del 15 de agosto, ya cada comunidad autónoma, en función de los niveles de contagio, de los porcentajes, podrá optar por pues, abrir al público una cosa que yo creo que ya se tenía que haber hecho hace mucho tiempo ya. Los estadios de fútbol están al aire libre. ¿Que hay que usar mascarilla? Me parece muy bien. Sí. Pero eso de haber impedido que la gente acudiera a los estadios de fútbol, Sí. sin embargo, a las canchas para ver partidos de baloncesto o a los teatros de los cines, Sí. era posible entrar, son contradicciones que, bueno, ahí están, ahí quedan para la historia. Pero yo creo que es una muy buena señal también. Sin duda. Bueno, volvemos a la mascarilla. Vamos a ver, a pesar de que ya no la haya que utilizar a partir del día 26 por la calle, ¿quién sería recomendable que siguiera utilizándola? Partiendo de la base que puede continuar utilizándola todo el que quiera, pero vamos, ¿quién estaría más indicado para decir, no, mira, majo, todavía no la quites? Yo creo que mucha gente está concienciada de que todavía va a mantener la mascarilla. Por eso que acabas de decir tú, por esas maneras de encontrarse sitios donde es difícil mantener la distancia, ¿no? Sí. ¿Quién es? Pues toda persona que no haya pasado esos periodos para estar totalmente inmunizados. O esas personas que conviven con gente con alguna patología crónica. Es decir, que tenemos que tener todavía esa precaución porque esa dosis de virus con la que vamos a estar en contacto, los inmunizados, no nos va a afectar. Pero, sin embargo, podemos ser un reservorio y podemos contagiar a otras personas, bien que no están inmunizadas, bien que por sus patologías son más sensibles a incluso, estando inmunizados, a una pequeña dosis de virus. Digamos que yo ya te lo dije aquí, yo era partidario que se aguantara esto hasta pues a finales de verano, ¿no? Justo después de terminar agosto. Pero bueno, siempre que seamos prudentes, que tengamos cabeza, que sepamos comportarnos, cosa que es fácil, sabiendo cómo se contagia el virus, pues yo creo que todo aquel que sea responsable, que tenga esas casualidades en su entorno, debe de seguir manteniendo ese buen uso de la mascarilla. Claro. Quienes son más difíciles de convencer, lo decía usted antes, son los jóvenes, lo que siempre llamamos como la chavalería, ¿no? Bueno, pues los que acaban, por ejemplo, de finalizar el instituto, que se les abre una perspectiva maravillosa de 3 meses de vacaciones hasta que comience la universidad. Bueno, la juventud es sinónimo de no tener miedo, de pensar que el mundo es tuyo, de que nada te podrá parar. ¿Qué hacemos? Difícil me lo pones.
muy difícil. Ellos también hay que concienciarlos. Yo creo que la gente joven, la gente que, como dices tú, tiene todo el futuro por delante, tiene que darse cuenta de eso, de que tienen su futuro por delante y por tanto tienen que ser prudentes. Hemos visto en los colegios, y es admirable, cómo los más pequeños Sí. se han sabido comportar desde un principio, han interiorizado de tal manera que a veces nos da un poco de reparo, ¿no? Cuando yo veo a mis nietos ir por la calle con la mascarilla, o cuando caen al suelo, enseguida ir hacia la madre para que les eche un poco de gel hidroalcohólico, los más pequeños están, por así decir, muy mentalizados. La gente con una franja de edad entre los 15 y los 30 años, bueno, pues sí, de noche pierden un poco la perspectiva, por así decir, ¿no? Sí. Y el tema es que hubo ahora mismo un par de brotes de gente que festejaba al final de la EBAU, ¿no? Sí. Y esa gente suelen pasar con síntomas muy ligeros, muy leves y muchas veces asintomáticos. Claro. Pero tiene que pensar no tanto en ellos, sino en su entorno. Yo creo que es importante que ellos se den cuenta. Y ya te digo, esta mañana María José Villanueva me llamó mucho la atención cómo se dirigió especialmente a esa franja de edad. Yo creo que eso acertadamente. Pero el error partió desde el principio. Se ha vendido esta pandemia como una enfermedad de viejos, sí. Y de ahí las consecuencias, ¿no? Claro. Lograremos en verano, ya no digo a principios, mediados o finales, porque bueno, la inmunidad de rebaño tan ansiada para España. Después del verano, sí. Después del verano, sí. Ahora mismo, los datos de esta mañana es que el 30% de la población española está inmunizada. El 50% de la población española ha recibido por lo menos una dosis. Sí. Son datos esperanzadores, pero la cifra que siempre nos han remitido como referente es el 70% de la población con toda la dosis, con las 2 dosis. Claro. Después del verano estaremos muy cerca de esa cifra, pero seguramente ya iniciado el otoño ya llegaremos a esa verdadera inmunidad de rebaño, pero eso a nivel nacional. Hay que acordarse que hablamos de una pandemia. Por lo tanto, que el tratamiento tiene que ser a nivel mundial. Sin duda. Bueno, yo ya me conformaría con pasar unas navidades normales. Ya no digo otoño, ya digo navidades normales, no dentro de la normalidad. Bueno, ¿qué es la variante Delta, que ahora es la que amenaza? Buena pregunta. La variante Delta es una conocida ya. Es esa variante anteriormente llamada India. Mira, yo creo que aquí es una rectificación por parte de las autoridades porque se dan cuenta, hablar de variante india, variante sudafricana, variante inglesa, variante brasileña, estamos enseñando con el dedo y apuntando hacia una población que no tiene nada que ver con el virus, que lo está padeciendo. Pero eso pasa lo mismo con esto de los huracanes, ¿eh? Yo creo que ninguna madre ni ningún padre, por muy amante de lo medieval que sea, llamará a su hija Filomena. No. ¿Por qué? Porque lo que pasó en enero, esa famosa Filomena. Sí. Yo creo que es un error poner el nombre de una persona pues a un ciclón, a un huracán, a una variante de virus. Sí. Y estamos hablando de la variante india, la Delta. Ahora aparece una Delta Plus y aparecerán más letras del alfabeto griego hablándonos de lo que ya hemos dicho aquí. Los virus mutan para poder sobrevivir. Pero la ventaja es que, bueno, la gente inmunizada con las vacunas en el mercado, la gente realmente inmunizada, después del tiempo, después de la segunda dosis, pues esa gente resiste frente a esas deltas, Delta Plus y todas las variantes que puedan venir de COVID. Claro. Bueno, hay gente que ya está preparando sus vacaciones, hay gente que ya en breve pues podrá disfrutar de unos días de descanso. ¿Consejos para pasar estas vacaciones? ¿Es bueno lo de...? Sí. Sí, ¿no? Ya viste que yo te recibí con mascarilla y sin corbata, porque ya tengo puesto un poco el chip de verano, aunque el verano llegó hoy a Asturias. Sí, efectivamente. Desde hace una semana... Hasta hace una semana estábamos con el paraguas en la mano, ¿no? Hasta hace unos días. Pero bueno, sería bueno sacar el certificado de que dan en los hospitales, el certificado de vacunación. Sí, no es mala idea poder tener ese certificado, por si acaso tiene que viajar uno por placer o por trabajo, ¿no? Eso siempre es bueno. Eso certifica realmente que has recibido las dosis correspondientes, que estás inmunizado y que es una especie de salvoconducto. Pues puede llamarse así, pero yo recomiendo a toda la gente. Además, hay una página web que ahora mismo no sé muy bien, una aplicación
llamando al SESPA, al centro de salud, o buscando con el móvil en internet, uno encontrará enseguida cómo hacerse con ese certificado de vacunación, futuro pasaporte COVID, ¿no? Sí, sí. Luego hay otro tema. Las personas que pasaron la enfermedad y sobrevivieron, ¿no? Bueno, pues afortunadamente sobrevivieron. ¿Están inmunes durante al menos un año? ¿Tienen anticuerpos durante al menos un año? ¿O cada persona es un caso? Bueno, cada persona es un caso, está claro. El doctor Gregorio de Mariñón siempre decía, hay enfermos que no enfermedades. Sí. Pero esa pregunta que me haces, hay muchas valoraciones actualmente. Se dice, se comenta, se está viendo que la gente que ha sido infectada por el COVID tiene anticuerpos como mínimo durante 6 meses. ¿Y por qué digo como mínimo? Porque, bueno, se está empezando los estudios ahora mismo. Hay gente que pasó el COVID, que sobrevivió, gracias a Dios, y que, bueno, pues que recibe, sin embargo, una dosis de vacuna o 2 dosis de vacuna. Sí. Hay gente que no lo ha hecho y que se está estudiando, pero todo parece indicar que, como mínimo, durante 6 meses, esa persona infectada tiene anticuerpos contra el COVID. Es una buena noticia, pero insistimos, los estudios epidemiológicos se hacen a largo plazo. Cuando pasen unos cuantos años podremos ver realmente y sacar conclusiones reales y realmente veraces científicamente hablando. Claro. Por otra parte, me decía, Juan, hoy te hablo sin corbata, y yo le decía, y le veo con muy buen color. El sol, aunque sea poco, le ha dado, le veo con un color ahí bien, cogiendo carrerilla para el verano. En el Consejo Saludable de hoy creo que vamos a hablar del sol, ¿no? Sí, vamos a hablar del sol que tiene que empezar a brillar. Eso que dices, este color un poco más moreno que me ves, no es tanto de tomar el sol en la playa, sino de caminar. Bueno, es que yo, ahora que tenemos en el plano que estamos los dos, yo al lado de usted parezco Iniesta. Parezco blanco, Oye, blanco que encandila, vamos, o sea, es impresionante. Una comparación que me encanta, compararse con Iniesta, ni más ni menos, Parece pero por lo Iniesta. blanco dices. Sí, por lo blanco, por lo blanco. Pero a lo mejor también lo igualas. No, no me parece, lo blanco. En el pelo también, pero bueno. Con esto te quiero decir que, bueno, yo ya te lo he dicho aquí, la pandemia me ha acostumbrado a tomar café en el trabajo y estoy trabajando y cuando termino de tomar café, esos 20 minutos de relax, en vez de estar en una cafetería, pues voy a caminar. Voy a caminar, haga sol, esté nublado. Y es un dato importante, haga sol, esté nublado. Porque el sol, los rayos ultravioleta, también nos afectan aunque esté el cielo nublado, que puede pasar muchas veces en Asturias. Pero creo que tienes una serie Vamos con la primera imagen, sí, Carmen, vamos con la primera imagen, ese día de sol radiante. Bueno, ahí, esa playa. Ahí está. Ese sol radiante, esa imagen, esas ganas que tenemos de tomar el sol. Sí. Pero te he dicho que el sol y los rayos ultravioleta nos afectan, incluso cuando hay nubes. Sí. Pero hay una cosa muy importante también que hay que tener en cuenta. Nuestra piel tiene memoria. Y eso es lo malo de nuestra piel. Es decir, todo el sol que hemos tomado durante tantos años y esas quemaduras que hemos tenido por ser imprudentes van sumando negativamente a nuestra piel. Y quien dice que la piel tiene memoria y que van sumando negativamente significa que si no tomamos las precauciones adecuadas, bueno, pues puede desarrollarse un cáncer de piel. Digamos las cosas como son. Así que vamos a insistir en esas medidas, en esas pautas. Creo que tenemos una segunda. Vamos con la segunda foto. Vamos allá con ella. Ahí la tenemos. Bueno, señora preparando el bronceador. Perfecto. La crema, la crema protectora, en función de lo que uno quiera, yo recomiendo que al principio sea del 50. Realmente importante la protección, pero que uno se la aplique absolutamente en todo el cuerpo y antes de llegar a la playa mejor. Cuando digo en todo el cuerpo, ¿de qué estoy hablando? Obviamente, cara, dorso de la nariz, orejas, cuello, por delante y por detrás, hombros, pecho, abdomen, espalda, piernas y también una parte importante que solemos olvidarnos, el dorso del pie.
el Sí, empeine. el empeine, sí. El empeine, porque luego, al final de la jornada, Sí, vamos a meter las playeras y nos damos cuenta que nos hemos quemado. Por tanto, efectivamente. eso es lo primero que hay que hacer y hay que hacerlo a todos los miembros de la familia, desde los grandes hasta los pequeños. Ujú. Y ojo, ojo, es bueno cada 2 horas, si uno va a pasar todo el día a la playa, cada 2 horas aplicarse esa crema protectora. Claro. Y en el caso de los niños, hay que tener mucho más cuidado, porque los niños se meten en el agua, Sí. salen, vuelven a meterse en el agua, vuelven a Sí, salir. sí. Entonces hay que tener protección. Y al principio también un consejo muy importante, sombrero, gorra. Claro, Hay que protegerse la cabeza para intentar deshidratarse lo menos posible. claro, claro. Siguiente fotografía. Vamos con la siguiente, Carmen. Bueno, alimentos, alimentos saludables. Por supuesto, hay que alimentarse con frutas, con verduras y no olvidarse nunca de hidratarse. La gente mayor suele tener tendencia a decir, es que a mí no me apetece. Y si el cuerpo no me lo pide, pues Ya. gran error, Mm, gran error. mm. ¿Cuántos casos de insolación y de cosas más graves se han producido en nuestro país de gente que bien estaba trabajando a pleno sol o gente mayor que sí, que no bebe, aunque esté al sol también, pues de cháchara, o bien pues en la playa? Hay que hidratarse, es muy importante, y comer frutas y verduras para tener también una piel saludable. Sí, Esto es muy importante, la parte de la alimentación. Y una cosa hablando de la alimentación, sí. si vamos a comer en la playa, Mm, cosa que a mi mujer le encanta y a mí para nada, un cuidado, mucho cuidado. Debajo de la sombrilla no es suficiente. Si uno va a comer en la playa, sombrilla, gorro y ponerse la camiseta para protegerse, porque las sombrillas no suelen proteger de los rayos ultravioletas. Así que podemos, sin darnos cuenta, pues quemarnos porque pensamos que estamos protegidos y no lo estamos. claro, claro, qué Y curioso. última fotografía. Sí, vamos con la última foto. Ahí está. La juventud, pasándolo bien. Los niños, en este caso. Los niños tienen que pasar bien, la familia tiene que pasar bien, pero hay un tema que es importante recalcar. Los niños, los bebés de menos de un año, no deben de estar expuestos al sol en ningún momento. La facilidad para deshidratarse es tan grande como la de gente mayor, o Mm, incluso mucho más. Por lo tanto, está bien, hay que disfrutar de la vida, hay que disfrutar del sol, que viene muy bien para suplir una cosa que suele parecer últimamente. Hay un gran déficit en la población de vitamina D. sí, Y muchos médicos solemos recetar ahora mismo vitamina D, que está en unos niveles bajísimos en la población, porque o bien no tomar el sol de manera habitual, o bien también, por eso dije al principio que protección 50 al principio, pero ir bajando un poco la protección, porque lo que es bueno para una cosa es malo para la otra. Y si protegemos demasiado nuestra piel y no pasan los rayos ultravioletas, pues sí, nos protegemos, igual tardamos más en broncearnos, ujú, pero la vitamina D no hace el efecto, no absorbemos los rayos del sol que nos producen esa vitamina D y pues tenemos un déficit de vitamina D. Por lo tanto, al principio, poco a poco tomar el sol con protección 50 y después de unos cuantos días, o una semana, 10 días, pues bajar la protección para que nuestra piel pueda absorber los rayos del sol y poder producir la vitamina D. Estos son los consejos saludables que desde la Villa Marinera de Candás, aquí en la Costa Verde, puedo dar aquí a través de tu programa aquí en esa Asturias Televisión, Juan. Pues muchísimas gracias, doctor, por darnos esos consejos y Me queda analizar. una cosa, Sí, me queda una cosa, me queda una cosa. Y me acerco a la sí, cámara, ¿eh? sí, Te lo dije. Íbamos a marcar goles. es Te lo verdad, dije. es verdad. Es verdad que lo dijo, es verdad que lo dijo, sí, es verdad que lo dijo. Es El verdad. lunes jugaremos contra Croacia. Veremos lo que pasa. Bueno, ahí Pero ya, goles. igual había que haber Goles. guardado alguno de los de ayer, había que haberlo guardado, alguno de los goles. Ten en cuenta un récord, ¿eh? Hacía 17 años que una selección no ganaba 5-0 en una fase de final de una Euro. Por lo tanto, algo bueno tenemos los españoles, aunque de vez en cuando nos ayudan los contrarios, porteros, jugadores. Sí, No pasa sí, nada. Hay que estar ahí para presionar. Y sin por duda. cierto, desde aquí quiero dar un saludo muy especial al médico de la selección española, el doctor Óscar Luis Celada, Sí, jugador del Sporting, sí, jugador de Zaragoza, sí. médico del Atlético de Madrid y médico de la selección española, que es ni más ni menos que de aquí, de nuestra tierra, de Luarca.
Sin duda, un fenómeno, y que además tiene tantos títulos como la propia selección, Eurocopas, Mundiales, bueno, lo tiene todo. En sus manos están los jugadores y por ahora todo va bien. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos, si no hay novedad, el jueves que viene. Así será. Un abrazo desde aquí, desde Candás. Gracias. Bueno, pues nos despedimos del doctor y nos vamos a publicidad. En un momento volvemos. Vamos a hablar de la atención a los mayores, a los más mayores de la casa, en época del coronavirus, en época del COVID, que ha sido objeto de atención en un libro que ha visto la luz recientemente. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, continuamos el programa de esta noche. Vamos a continuar hablando de temas que tienen que ver con la salud, también con los cuidados, con la atención. En este caso, bueno, pues no solo la atención, lo que es la atención sanitaria, sino la atención en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Que se presta y se prestó a la tercera edad, a los ancianos, a los más mayores de cada casa durante esta pandemia. Han corrido ríos de tinta sobre la situación que se vivió en algunas residencias públicas y privadas. Han corrido ríos de tinta acerca, bueno, pues de las secuelas que pudo dejar el confinamiento en los más pequeños de la casa, pero quizás a la hora de hablar de los más mayores se les situó como objetivo 1, como objetivo de riesgo, fueron los primeros en vacunarse. Pero muchas veces las personas mayores, al igual que las demás, pero quizás los mayores en mayor medida, valga la redundancia, bueno, pues necesita que se les atienda y quizás durante esta pandemia en muchos casos fueron los grandes olvidados. Vamos a hablar a continuación de un libro, se llama, lo tenemos aquí, Piedras sobre nuestro tejado, que nos aporta 6 reflexiones críticas sobre cómo abordar el envejecimiento y también, bueno, pues cómo fue el tema de la atención durante la pandemia. Se encuentra con nosotros esta noche el coordinador de esta publicación. Él es el periodista Paco Gómez Nadal. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias. Encantados de que estés con nosotros, Paco. Bueno, ¿qué nos encontramos y por qué? Piedras sobre nuestro tejado. Bueno, yo creo que el título es como muy evidente, es decir, no cuidar el proceso de envejecimiento, no cuidar a la gente que ya está en un proceso de longevidad, es tirar piedras sobre nuestro tejado porque todos y todas queremos llegar a mayores, o ese en teoría era el lema, ¿no?, de nuestra sociedad. Al final el libro lo que trata de demostrar es que lo que ha pasado durante la pandemia y en este momento, digamos, momento más álgido de la pandemia, ya estaba antes. Eran cicatrices, eran modelos, estructuras que invisibilizaban a las personas mayores, que las infantilizaban, que las aislaba de la participación política, cultural y social de la ciudad. Digamos que al final son los que se sientan en el banco a mirar pasar la vida o los que van al hogar del jubilado, pero no era mucho más, ¿no? Habían dejado la fase productiva y por lo tanto, bueno, pueden cuidar nietos, este tipo de cosas. Entonces el libro lo que trata es de demostrar que lo que ha pasado durante la pandemia es consecuencia de las heridas que ya había estructurales y avanzar un poco hacia dónde podemos ir para que eso cambie. Es decir, se sembró mientras que el tiempo fue bueno, no hubo tal, pero cuando el tiempo vino malo, a la hora de recoger, nos vimos que la cosecha no... Se sembró, diría un ecologista, semillas transgénicas. Quiero decir, se sembró una lógica muy productivista en la que la persona, una vez que cumple los 65 años, pasa una categoría muy extraña, es entre un privilegiado al que de vez en cuando le echamos en cara que tiene jubilación, ¿no? Porque nuestra generación no sabe si va a tener, o dicen eso, que es muy útil para la conciliación laboral y familiar de la gente que tiene hijos, porque bueno, los abuelos, las abuelas siempre tienen de la manta, y que ahora el mercado los ha visto consumidores, ¿no? Lo que se llama la economía senior o la economía de las canas. Eso lo que hace es que la gente con necesidades de ayuda mayores, partiendo de la base que todos y todas necesitamos ayuda de que nacemos, pero la gente mayor que ya tiene un grado de dependencia alto, estaba concentradas en un modelo de residencias absolutamente inviable, mega residencias con un 80-82% de gente altamente dependiente, con personal escaso, precarizado, sin protocolos, fuera del sistema de salud pública. O sea, hay muchas cosas que Manuel Rico, el periodista, acaba de publicar un libro, yo creo que muy acertado, que se llama Vergüenza, en el que explica un poco toda esa herencia desde la transición de un modelo que no es viable y que la Unión Europea ya ha dicho que no es viable. Y por otro lado, en las casas teníamos a gente mayor
aislada a la que todo el mundo le decía lo que tenía que decir. Los hijos no le dejaban salir de casa, no podían ir de compra, no podían tomar decisiones por sí mismos. Los medios de comunicación les transmitían el mensaje de que por ser mayor eras un muerto potencial, eras como una especie de zombie, ¿no? Sí. Y todo el mundo, los medios de comunicación, todos nos permitimos el lujo de opinar. A ellos no se les preguntó en ningún momento. Y lo más grave es que cuando tienes 70, 75, 80, 85 años, tienes prisa. No puedes aplazar la vida. Por lo tanto, una videollamada puede, bueno, medio aguantar la cosa. Pero si la saben hacer. Si la saben hacer, además. Claro, pero sí. como que parece que es la panacea, no. La videollamada te aguanta unos días, pero tú necesitas el contacto con tu familia, aunque sea a cierta distancia, pero físico. Imaginemos las personas que no murieron en las residencias, pero que estuvieron 3 y 4 meses encerradas en su habitación. Podríamos decir que técnicamente es casi una tortura psicológica y física, ¿no? Entonces, todos esos elementos los analizamos, los ponemos en juego y planteamos, bueno, como país deberíamos, además a estas generaciones, ¿no? Que son las generaciones de la posguerra, que sacaban el país adelante, que son las de la transición, deberíamos tener un poco más de sensibilidad y plantearnos un debate nacional. Y fíjate, como último tema, en el Senado hace 2 semanas hubo, no sé si fueron 2 o 3 días dedicados exclusivamente al tema del envejecimiento y no se ha visto una noticia. Es decir, es un tema absolutamente ausente en los grandes medios, ¿no? En la gran agenda nacional. Es mucho más importante unos indultos que 30.000 muertos mayores, que 35.000 muertos mayores que hemos tenido en las residencias, ¿no? Es para planteárselo. Claro. El actual sistema, como están concebidas las residencias, ¿debería ser cambiado? Sí, o... sí, pero vamos, radicalmente. De hecho, las ayudas de la Unión Europea para la reconstrucción post-COVID, las que se llaman Next Generation, en el área de servicios sociales, y Asturias lo va a tener que afrontar, buena parte del dinero que viene para servicios sociales es para la reforma del modelo de residencias, reforma física y reforma legal. En este momento, en todo el país, Navarra y Cantabria son las primeras que han hecho un nuevo decreto sobre residencias, en el que, por ejemplo, pues las unidades de convivencia no pueden ser de más de 19 personas, las personas mayores tienen que tener capacidad de decidir sobre la decoración de esa habitación, no puede ser un hospital, ¿no? Porque no es un hospital, hay un ratio de personas expertas que trabajan con las personas mayores, no se puede cambiar todos los días a la persona que atiende al mayor, porque eso genera, especialmente a gente con deterioro cognitivo, un despiste brutal. Nos toca reformar legalmente el modelo, reformar físicamente las residencias, desde luego las nuevas tienen que ser diferentes y las que hay que cambiarlas, y luego yo creo que tiene que haber mucha más fiscalización. En este país, si sumamos todos los inspectores que hay para residencias en todo el país, probablemente no llegamos a 50. Es decir, no tenemos un mecanismo de fiscalización de lo que pasa dentro de las residencias y por lo tanto es un espacio como tenemos que confiar en sus gerentes, que yo no dudo que quieran hacerlo lo mejor posible, tenemos que confiar en las empresas, tenemos que confiar en la Iglesia Católica, que es la otra gran tenedora de residencias, y confiamos, pero lo que decimos es, hombre, tiene que haber fiscalización porque están cuidando a la gente más importante probablemente. Por otra parte, muchas veces se oye la frase de una persona que vive muchos años acaba siendo un niño. ¿Esta frase es cierta o hace mucho daño? Hace mucho daño. Esa es parte del imaginario más dramático. Una persona que vive muchos años es una triunfadora. O sea, si alguien tiene un padre, una madre, un amigo de 80, 85, 90, 100 años, lo que tiene que hacer es felicitarle cada día. O sea, es el éxito de la longevidad. Era el sueño. O sea, pensemos que en España y en Asturias la esperanza de vida al nacer en 1900 era de 35 años. Es decir, pensemos lo que hemos logrado. Es decir, una persona con 28 años ya era una persona mayor que estaba a punto de morir. Tenemos el imaginario de que se vuelve niño, cosa que no es así. La gente mayor que tiene autonomía cognitiva es gente adulta con todas sus capacidades instaladas. Puede ir más lento, puede ir más rápido, puede tardar más en responder, pero desde luego sabe lo que hace. Y el segundo imaginario terrible es el que perpetúa la Real Academia Española. Casi nadie se da la tarea, pero si uno entra a la definición de vejez, dice achaques y manías propias de los viejos. Es decir, una persona mayor es alguien con achaques y manías, no tiene nada más, no tiene experiencia, no ha acumulado un saber. Y por último, para acabar con esos imaginarios, hay que darles un rol social, no solamente como consumidores o como espectadores. Tú imagina lo que podíamos haber aprovechado durante el primer momento de la pandemia, de la experiencia que tiene la gente mayor de este país en superar crisis. Han superado la posguerra, la crisis del petróleo de los 70, o sea, han superado situaciones brutales, ¿no? Sí. Nadie les preguntó, oiga, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo afrontamos esto? ¿Cómo tejemos lazos de cooperación? Bueno, pues yo creo que hay que hacerlo. Claro. ¿Son estas personas, esta generación que se ha visto en la primera línea de batalla del COVID,
la generación mejor preparada de la historia de España. Quiero decir, actualmente, hace unos días conocíamos más de un 96% de aprobados en la EBAU. Muy bien, correcto. ¿Son la mejor generación, los españoles mejor preparados de la historia? No. Yo creo que los no. españoles mejor preparados de la historia son los que se murieron en la pandemia, que eran 76 por clase con un maestro escuelas, y unos fueron abogados, otros fueron fontaneros, otros fueron ingenieros. Ganaderos maravillosos. Ganaderos maravillosos. Y tenían un saber que supera al nuestro o al de los chavales de ahora. Absolutamente. No todos los mayores, quiero decir, tampoco se puede idealizar. La persona mayor no es sabia por ser mayor, es sabia por haber vivido y por haber tenido un curso de la vida interesante y pleno, ¿no? Hay gente mayor que no acumula nada porque vivió en la inopia, y gente mayor maravillosa, pero obviamente solamente por número, solamente por años vividos y por años de experiencia ya saben más que nosotros. La generación mejor preparada no es la que tiene más títulos, es la que tiene más capacidad, ahora se dice resiliencia, ¿no? de responder a las crisis y a los retos, ¿no? Nosotros desde la Fundación Patronato Europeo del Mayor y desde UNATE estamos ahora, por ejemplo, haciendo un proyecto legado en el que recogemos la historia de vida de personas mayores, muy mayores, de Cantabria, no famosas, una pequeña ganadera, esta maestra jubilada, tal. Y es brutal, o sea, cuando escuchas el pleno de la entrevista de 4 o 5 horas y te cuentan exilios, resistencia, guerra, hambre, cómo apoyaban a otros y a otras para que pudieran comer. O sea, esa capacidad de cooperación, por ejemplo, es un saber que hemos perdido en buena medida, ¿no? Y la otra cosa muy importante, esa gente mayor asumía su papel cuando tenía 30, 40, 50 años. Es decir, ahora la mayoría de los que somos más jóvenes, que ya estamos envejeciendo obviamente, delegamos siempre. El Principado debe hacer, el Ayuntamiento debe hacer, los funcionarios no sé qué, el sistema de salud. Pero fíjate que lo mejor que pasó en la primera fase de confinamiento fue cuando algunos ciudadanos y ciudadanas decidieron actuar, y cómo jóvenes se organizaban para ayudar a personas mayores en el barrio, cómo se echaba una mano para que el bar tal sobreviviera. Ha sido muy fugaz, por desgracia lo hemos olvidado. Sí. Pero esa capacidad de cooperación, hombre, habría que preguntar a los mayores cómo la desarrollamos. Claro, claro. En España, cuando se habla, por ejemplo, de temas que tienen que ver con la educación de los más pequeños, bueno, pues siempre sale el tema Finlandia. Es que en Finlandia hay un sistema educativo que, bueno, muy bien, Finlandia tiene una población infinitamente más pequeña que España, con lo cual sería mucho más fácil de... Pero a nivel mayores, en Europa, ¿cómo están haciendo las cosas en el resto de Europa? Me parece bueno el matiz que haces. No podemos compararnos linealmente con ningún lugar. Ni Asturias se puede comparar con Andalucía. Son realidades diferentes, contextos diferentes, volúmenes e historias diferentes, ¿no? Acumuladas. Mira, la Unión Europea tiene un problema, y es que no considera el tema de mayores como algo sustancialmente importante como para hacer una política europea para mayores, ¿vale? Es decir, que hay directivas, hay algunas recomendaciones, hay algunos estudios, pero no obliga ni vincula al gobierno español ni al gobierno de las comunidades autónomas a aplicarlas, ¿vale? Sí marca directrices, fundamentalmente a cambio de dinero. Ahora con las ayudas de recuperación del COVID ¿usted quiere dinero para mayores? Pues tiene que cambiar las residencias y tiene que apostar por centros comunitarios de cercanía, muy pequeñitos, muy localizados y una atención muy personalizada. Esto me suena un poquito, y por favor que se entienda el paralelismo, porque quizás que no se coja por donde no es. Esto me suena cuando llegaron las ayudas a los agricultores. Si quieres tu ayuda tienes que bueno, pues cambiar toda la cuadra, porque esto no puede ser calicatar el establo. Claro, el problema es que es un mecanismo que ha utilizado la Unión Europea desde el principio, que es un poco, también que os han llamado un poco chantajista, ¿no? Tú quieres dinero, pero bueno, eso siempre ha sido así. Tú quieres dinero, pues controla la deuda. Tú quieres dinero, reforma el mercado laboral. O sea, esto es la geopolítica. Y tenemos que entender que España no depende de España, depende de la Unión Europea, y esa es la realidad. ¿Qué otros modelos hay? Pues tenemos desde el modelo alemán, que apuesta drásticamente porque la persona permanezca en la casa el mayor tiempo posible, el modelo nórdico, que apuesta por microresidencias de 5 o 6 personas, un modelo muy mínimo que cuesta muchísimo dinero, claro, pero que es de cercanía, permite que las personas mayores cogestionen el lugar, que participen en cómo se diseña incluso, ¿no? Tenemos modelos peores también, el de Francia incluso es más institucionalizado que el nuestro, ¿no? O el portugués. Entonces, hay muchos modelos, yo creo que todo el mundo se lo está planteando, pero es cierto que durante la pandemia el lugar más golpeado, junto con Inglaterra, en el tema de mayores institucionalizados, fue España. Por eso digo que es un debate permanente. Ahora, yo siempre pongo el ejemplo, en este país
más o menos hay un 4 o 5%, dependiendo de la comunidad autónoma, de personas mayores de 65 años que viven en residencias. La pregunta es qué pasa con el otro 95 o 94% de personas mayores. Tampoco podemos centrar el debate en las residencias, es un debate ineludible, especialmente por lo que ha pasado. Pero ¿qué pasa con la gente que está en su casa? ¿Qué pasa con la ayuda a esa gente que saquemos de la esfera de los servicios sociales? Porque si todo se ayuda a la dependencia, que bienvenida sea, ojalá se desarrollara la ley, que es en buena medida un poco fracasada, hay muchas fases antes de entrar al sistema de dependencia en el que tú no quieres sentirte objeto de ayuda social. Tú quieres participar, quieres que te ayuden, necesitas ayuda en casa, necesitas ayuda para una reparación, necesitas ayuda para pasear, para 1000 cosas, o para la inclusión digital, ¿no? No tenemos nada. Entonces, estamos confiando en las familias, que cada vez están más desconectadas por las migraciones laborales, por 1000 razones, por la forma de vida de esta sociedad, ¿no? Cada vez más individualizado. Y no hay un modelo exacto, ¿no? Entonces, ahora sí es cierto que se está hablando, incluso en Asturias se está hablando, ¿no?, de una nueva reglamentación para apostar por la atención en domicilio el máximo tiempo posible, pero siempre de una óptica de servicios sociales. Y nosotros, y lo que se plantea en el libro y lo que plantea el Patronato Europeo de Mayores es, hombre, está bien que servicios sociales esté ahí, pero tiene que haber más gente. Tiene que estar cultura, tiene que estar urbanismo. Nuestras ciudades son hostiles para las personas mayores, por muchos bancos que pongamos, y hay muchos ejemplos de por qué lo son. La movilidad en lugares como Asturias, como Cantabria, como el País Vasco, donde hay pequeños núcleos de población, la movilidad interior entre pueblos es inexistente. Por tanto, cuando tienes 85 años ya no puedes tener tu coche, quedas absolutamente aislado para todo y dependes de otra persona, ¿no? Cada vez que pierdes un grado de autonomía, pierdes un grado de, llamémosle, dignidad, ¿no? Porque nos han vendido también que tenemos que ser autónomos hasta el final, ¿no? Por eso, cuando quitas el coche a tu padre o a tu madre, especialmente a los hombres, o cuando restringes su movimiento, se sienten tan afrentados. Claro. Para finalizar, 6 visiones con 6 autores. ¿Qué autores son? Mira, hicimos un ciclo que se llama Palabras Mayores, de conversaciones en plena locura de esto con la gente en la que más confiamos, ¿no? Mónica Ramos Toro, que es una gerontóloga y antropóloga feminista maravillosa, experta en trabajar en todo el país. Robinson Cuadros, que es un geriatra colombiano muy interesante porque combina muy bien todo el aspecto médico con el aspecto psicosocial. Lourdes Bermejo, que es una gerontóloga de referencia en Cantabria. Jesús Goyenechea, que es un antropólogo y trabajador social muy especializado en las violencias contra las mujeres mayores, pero no solamente las violencias físicas, la violencia financiera, los abusos psicológicos y demás. María Montesino, que es una socióloga especialista en el mundo, en los ámbitos rurales, y nos parece muy importante, especialmente los que vivimos y trabajamos en el norte de España, ¿no?, ese tema de ámbitos rurales. Y Miguel Montero, que nos dio esa visión europea. Miguel Montero es un español que trabaja en Berlín hace muchos años, un gran estudioso de los servicios sociales europeos, y que nos da esa perspectiva de qué está pasando en diferentes partes de Europa y qué podríamos aprender y qué no deberíamos ni mirar, ¿no? Claro. Pues Paco Gómez Nadal, periodista, coordinador del libro que hoy tenemos sobre la mesa, Piedras sobre nuestro tejado. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a por vosotros. aportarnos, bueno, pues esta visión para la cual, Paco, vamos a dejar 2 reflexiones. Una tiene que ver, bueno, pues con los negocios privados, como es la banca, y otro con el ámbito más interior, con el de la casa. Bueno, pues plantéense 2 cosas. ¿Qué ocurre cuando una persona de 65, 70, 75 años entra en una sucursal bancaria a día de hoy? Bien, plantéense qué ocurre. Y 2, reflexionar un poco también, ¿no? Es lo de, he metido a mi padre en una residencia, me encuentro solo adoptado un perro. Bueno, ahí queda, para la reflexión. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y cambiamos de tema. Hasta ahora. Bueno, continuamos el espacio esta noche. Vamos a cambiar totalmente de asunto porque, aunque el tiempo en ocasiones parece empeñarse en decirnos lo contrario, lo cierto es que nos acercamos, bueno, pues al buen tiempo, a las vacaciones, al verano en particular. Anteriormente, cuando nos íbamos de vacaciones cada año y votábamos cada 4, ahora es al revés, nos vamos cada 4 años y votamos cada año. Bueno, pues siempre había algo que quizás a muchos les pase, nuestros padres, nuestros abuelos decían, lo primero antes de ir de vacaciones, mirar el estado de los neumáticos, o más en lenguaje de casa, mira a ver cómo están las ruedas, ¿vale? Antes de meterse los kilómetros de Pajares para abajo. Bueno, pues vamos precisamente a hablar del estado de los neumáticos, cuál debe ser el idóneo, cuál debe ser el neumático idóneo a la hora de recorrer
esas carreteras españolas o europeas, aquellos que sean más afortunados o más osados. Y vamos a hacerlo con una persona que, bueno, pues de todos los que conocemos es el que más sabe de este tema. Se trata de Carlos Rodríguez, director de Autocenter Principado Euromaster. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan, perdón. Bueno, Buenas noches. bien, correcto, Sí. Juan. Yo Juan, tú Carlos. Eso. Bueno, decía yo, antes siempre se decía, yo por lo menos en casa lo oí, antes de salir en un viaje largo hay que mirar el estado de los neumáticos. Es absolutamente... Los coches han mejorado, todos. Sí. Antes también lo oí en casa, antes había coches buenos y coches malos, ahora hay coches buenos y coches mejores, no hay ninguno malo. Pero hay que seguir mirando el estado de los neumáticos antes de irse de vacaciones. Para que los coches sean buenos, para que los coches sean muy buenos, evidentemente tiene que tener un buen producto, tiene que tener un producto como los neumáticos en buenas condiciones. Antes hablabas efectivamente del tema del tiempo. Te cuento una anécdota, ¿no? Nosotros normalmente hay una serie de gente en esta región que utiliza un doble juego, uno de verano y otro de invierno, sí. Y efectivamente este año se ha retrasado el cambio de uno para otro, que normalmente suele ser a 30 de abril, se ha retrasado hasta estos últimos días porque efectivamente las condiciones no son nada extraordinarias para poner los de verano, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, fundamental, es muy importante evidentemente mirar cómo están durante todo el año, pero fundamentalmente hay dos estaciones que son muy contundentes, uno es el invierno y otro efectivamente es el verano, uno por las malas condiciones en las que se suelen encontrar las carreteras y otro, bueno, pues hay que mirarlos porque van a trabajar en unas condiciones de fatiga por culpa del calor acumulado, que es muy conveniente que efectivamente lo revisemos su estado, revisemos si tienen alguna incidencia, si tienen algún bulto, si tienen algún corte, y revisemos de paso evidentemente también la presión, porque de momento, hasta que no se invente y se está en ello, los neumáticos necesitan aire para poder funcionar y cada coche necesita uno diferente, ¿no? Claro. Para los profanos en la materia, Sí. como podemos ser todos prácticamente, ¿no? Sí. Aparentemente, ¿qué señales visuales o qué señales exteriores nos da un neumático que digamos, uy, esto igual me convenía mirar a ver? Bueno, déjame de momento ser muy contundente en un tema que parece que está muy de actualidad en los últimos años, y es que los neumáticos no caducan. Eso es de forma contundente. Si vamos, por ejemplo, a la ITV, y sobre todo ya sabes que el asturiano es muy exigente, en ningún momento nos van a decir que los neumáticos están caducados. Nos pueden dar una serie de indicaciones los cuales se deban de cambiar. Si está terriblemente mal, es de las pocas incidencias que nos lo pueden automáticamente prohibir andar con él. Es decir, nosotros recibimos de vez en cuando algún coche directamente de la ITV, directamente en una grúa, porque está inmovilizado, no se puede utilizar, y es de las pocas cosas que se pueden inmovilizar. ¿Cómo podemos ver que un neumático está mal? Fundamentalmente, te decía antes, ya te digo, que no caducan, tienen una fecha de fabricación, pero el neumático, ese es independiente de que hay que mirarlo, fundamentalmente puede generarnos problemas a partir del 5.º año. ¿Por qué a partir del 5.º año? Pues el neumático está sometido fundamentalmente a condiciones climatológicas muy adversas. El neumático, por otro lado, el ozono le afecta terriblemente. Todos los golpes, todos los baches, todos los rozar los bordillos, eso evidentemente va desgastando el neumático. Entonces, es muy importante, ya te digo, a partir del 5.º año es cuando se empiezan a notar ciertos síntomas de fatiga en ellos, y por tanto hay que comprobarlos. Siempre hay que intentar, sobre todo en el eje delantero, el eje trasero es complicado a veces, pero el eje delantero hay que intentar, para ver el estado de la misma, hay que intentar siempre girar la dirección para verlo entero, porque puede haber desgastes interiores que no veamos, que pensamos que por fuera está en buenas condiciones y sin embargo, bueno, pues por el interior puede estar ya muy desgastado, ¿no? Correcto. Por el invierno, cuando nevó, estuviste aquí con nosotros, bueno, tenías unos neumáticos, bueno, unos eran de unas características distintas a otros. ¿Qué neumáticos ahora para el verano, para rodar con sol y con el asfalto de esas carreteras de Castilla o del Levante o de Andalucía, pues ardiendo, cuáles son los más idóneos? Ahora mismo están los 3 ciclos, o sea, está el invierno, está uno de 4 estaciones y está el de verano. Lo ideal sería estar rodando con el de verano. Sobre todo si la exigencia en cuanto a conducción, es decir, si tenemos una conducción ágil, no me atrevo a decir deportiva porque está penalizado,
Pero si es una conducción ágil, es preferible utilizarlos de verano. Si a lo mejor nuestra incidencia es que en un momento dado queremos estar preparados también para el invierno, pues evidentemente el de 4 estaciones es muy recomendable. Pero sí que es verdad que la diferencia fundamental entre los tres es la dureza de la goma. Los de verano tienen una goma más dura, por tanto resisten mejor el calor. Los neumáticos de invierno tienen una goma muy blanda. ¿Qué puede ocurrir? Como cierta gente se empeña, entre comillas, de utilizar los de invierno en el verano, pues que los de invierno en un momento dado puedan soltar trozos de goma. ¿Debido a qué? Debido al asfalto. Tú ten en cuenta que un día en el que nos encontremos en Asturias a 30-35 grados, que tenemos algún día, eso en asfalto se puede trasladar a 15-20 grados más. Y por tanto, esa incidencia en el neumático puede hacer que esté sufriendo. Es decir, el neumático viene impecable cuando lo montamos, pero a partir de ahí, dependiendo de la carretera y dependiendo del uso que le demos, puede sufrir más o menos, ¿no? ¿Y el neumático con qué sufre más? ¿Con la nieve o con el calor? No, siempre con la temperatura. ¿Siempre con el calor? Sí, siempre con la temperatura. Sí. ¿Sabes dónde sufre? Nieve, en sitios incluyendo la sal, bueno, ahí te iba a decir, en sitios como Alemania, además de sufrir el coche, evidentemente los bajos del coche, los neumáticos pueden llegar a sufrir, pero sobre todo sufre mucho más con el calor, porque el calor lo que le provoca muchas veces son, ya te digo, le va provocando pequeñas grietas, pequeños cortes, entonces con el paso del tiempo. Entonces siempre es mucho más con el calor. Sí. Claro. Actualmente hay muchos modelos, se puso de moda este coche, el todocamino, ¿no? Que llaman, correcto. que aparentemente por fuera puede parecer un todoterreno que no lo es. Pero bueno, este todocamino, ¿están sus neumáticos en general preparados para sacarlo de la autopista o de la carretera nacional y meterlo por una senda, por una carretera barro, por una pista de estas que había antes por los pueblos? Porque como vemos el coche así con aspecto de voy de safari, igual nos da por hacer el Tarzán en la por estas vías más dejadas de la mano de Dios. ¿Esos neumáticos están preparados para eso o no? ¿O son turismos con aspecto de todoterreno? Están preparados los fabricantes para equipar esos vehículos con neumáticos como tú quieras. Es decir, por ejemplo, los neumáticos de fuera de carretera o los neumáticos de todoterrenos tienen los podemos llevar a tres compartimentos o a tres estacionalidades. Es decir, puede ser que yo lo quiera fuera de carretera totalmente. Gente que no sale del monte, que la hay. Puede ser que la quiera 50-50, es decir, yo ruedo la mitad en carretera y la mitad por el monte, y los hay que son, bueno, pues prácticamente entero carretera, o un 90-10. Entonces, si tú no exiges cuando lo compras, que lo puedes comprar en unas condiciones, evidentemente luego el mercado está preparado para poner a tu vehículo el neumático que tú consideres o que tú nos expliques cuál es tu utilización. O sea que ya te digo, que si no está preparado hay posibilidad de prepararlo. Nos ocurre muchas veces, como anécdota, te cuento, hay muchas veces, en Asturias hay un montonazo terrible de cazadores. Pues a veces ponen neumático muy agresivo para subir al monte, cuando no nos damos cuenta que antes de llegar al monte, evidentemente hay que recorrer un camino por carretera importante. Entonces, tú si pones mucho taco, te va a ocurrir fundamentalmente un aumento en el consumo de combustible y, por otro lado, de forma muy contundente, un aumento del ruido absolutamente tremendo. No es fácil con mucho taco, bueno, pues circular distancias muy largas. Hace años, quería preguntarte también una cosa, hace años cuando Fernando Alonso ganaba las carreras una tras otra, se llegó a poner, no sé si de moda, sí que inyectar los neumáticos con hidrógeno. Nitrógeno. Nitrógeno. Sí. Bien. ¿Esto continúa? ¿Es efectivo? ¿Lo mismo da? ¿Se perdió? No, nitrógeno, bueno, se utiliza, nosotros utilizamos en nuestros talleres, en los 4 talleres están preparados para utilizar nitrógeno, y la ventaja que tiene, primero, que el nivel de combustión que hay dentro del neumático, es decir, lo caliente que está el neumático en el interior, lo caliente que está el aire, eso se reduce de forma drástica. Por otra parte, el neumático, aunque se ve que no es poroso, el neumático es poroso, o sea, va perdiendo, cada 15 días va perdiendo unas décimas, ¿no? Entonces, el nitrógeno, por decirlo de alguna forma, mantiene más estable, bueno, pues la presión. Mantener más estable la presión, un coche que vaya con buena presión, primero nos consume menos gasolina y, por otra parte, el producto nos va a durar mucho más. Entonces, ¿es recomendable inyectar nitrógeno? Totalmente recomendable.
El problema es, y nosotros se lo decimos antes de ponerlo a la gente, es no todo el mundo tiene ese producto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no vienes permanentemente cada 2 o 3 meses a reponer eso, al final si metes otra cosa lo pierdes. Es decir, que el problema está ese, que hay, digamos, pocos sitios en los que lo puedes encontrar. En los que se puede abastecer. Ya te digo que lo más importante de él es efectivamente eso, que reduce el calor que hay dentro del interior del neumático, que es muy importante. Bueno, más allá de visitar un taller, como Sí. puede ser en este caso uno de los vuestros, y cambiar los neumáticos si Sí. no están en el estado adecuado, también es recomendable, y además creo que no es ni siquiera oneroso, mirar la presión, ¿no? Oye, pasas por un momento, oye, mírame a ver cómo va esto de Importantísimo, presión, porque ¿no? de momento, ya te digo, hay ciertos... se camina en la investigación, pero de momento no se acaba de sacar neumáticos que van a poder funcionar a presión cero, ¿no? O sea que no van a necesitar aire, ¿no? Pero de momento, efectivamente, como te cuento, el producto es poroso, aunque lleva una cámara, ella al final filtra, y entonces hay que reponer. Y eso se tiene que hacer en el invierno, se puede hacer una vez al mes, bueno, pues se puede aumentar un pelín más a 40 días, y en el verano se puede aumentar perfectamente a 60 días, pero es muy importantísimo, es lo que necesita para funcionar. Además, tú decías antes que los coches eran muy buenos, ya te digo que ponerles un mal producto o poner un producto que está bajo en su mantenimiento elimina gran parte de esos elementos. Lo has visto, por ejemplo, en la carrera de esta semana en la Fórmula 1. Bueno, pues el gran problema que había era que si te iban a aguantar, si no te iban a aguantar, ya la mayoría de la gente ya no podía cambiar. Por tanto, es vital, o sea, es vital que estén en buenas condiciones para que el resto de los elementos, el resto de esas ventajas y de esas virtudes que tienen en esos coches pueda seguir funcionando. Carlos, habrá mucha gente que esté en casa y diga, bueno, ¿y qué me vale cambiar las ruedas? Entiendo que es como los puñetazos, ¿no? Sí. Podemos decir que en los últimos años, desgraciadamente, las caras han bajado y sí, desgraciadamente, las económicas han subido, ¿no? Pero la media, sí, no se llegan a igualar, evidentemente, pero sí que es verdad que no va en consonancia con el precio de los coches. Es decir, aquellas, ya te digo, de llantas 20, llantas 21, en los últimos años han bajado de forma progresiva, y las que son de los coches de una llanta 13, 14, 15, todo lo contrario, han seguido aumentando, ¿no? Han aumentado. Al final, el producto que más se vende, el neumático que más se vende, la franja de precio está entre los 50 y 90 euros. Por pieza. Siempre por pieza. Los neumáticos siempre es por unidad, porque excepcionalmente nos puede ocurrir alguna vez. Yo pensé que me decía usted 90, no. Siempre es por cada una, siempre se habla de unidades. ¿Y esto qué hay de cambiarlas en diagonal? Derrotarlas. Te dicen, bueno, cambié... No. A ver, en esto sí. es un tema que hay que ponerse, como siempre digo, y lo repito todas las semanas en todos los temas prácticamente, hay que ponerse en manos de profesionales, desde que se va al dentista o desde que se van a cambiar las ruedas del vehículo, hay que ponerse en manos de profesionales y huir de esta gente que sabe de todo, que pueden ser cuñados y demás, ¿no? Y dicen, no, lo que tienes que hacer es cambiar una de adelante y la contraria de atrás. Bueno, antiguamente, efectivamente, los cruces de los neumáticos, es decir, cuando tú montas 4, lo ideal es que se terminen las 4 a la vez. Entonces, en la mayoría de los coches, el 80% de los coches, efectivamente, se consume más por peso de motor y por esfuerzo de dirección, se consumen más las de adelante que las de atrás. Entonces, lo aconsejable es, si tienen la misma medida, que no todos los coches tienen la misma medida en el eje delantero y trasero, eso queda inutilizado por si es algún, por ejemplo, deportivo que tiene una medida delante o atrás. Es muy aconsejable, como te decía, rotar los neumáticos, es decir, consumir los 4 a la vez, ¿no? Entonces, para hacer eso, hay algún manual de algún fabricante, excepcionalmente, que manda todavía cruzar los neumáticos, pero si no, se ponen en el mismo sentido, es decir, el neumático empieza a rodar en una posición y acaba rodando en la misma, simplemente intercambiando pues las de la derecha en la derecha y las de la izquierda en la izquierda. Sí. Antes de finalizar, ¿tenéis guardería de neumáticos? No sé si es correcto el término. Tenemos, sí, es guardería, es almacén, sí. Nosotros tenemos almacenados
muchos neumáticos de clientes efectivamente que utilizan 2 juegos, ¿no? Sí que es verdad que actualmente con la llegada de los neumáticos de 4 estaciones hay cierta gente que no utiliza ni uno ni otro, sino que utiliza ese, pero a todos aquellos, que hay mucha gente que evidentemente en cualquier momento del año saben de forma fehaciente y de forma contundente que van a encontrar nieve, eso siguen utilizando el producto de invierno y el producto de verano, y ya te digo que en el caso del invierno, en el mes de octubre, en el mes de noviembre se cambian, y a la inversa en abril y mayo se suele reponer ya el neumático de verano. Sí. Bueno, la pregunta que te voy a hacer ahora, bueno, dirán en casa, claro, él qué va a decir, pero vamos a ver, estás defendiendo lo tuyo. ¿Por qué cambiar los neumáticos en un garaje especializado y no en una gran superficie comercial donde ahora se venden neumáticos? Se puede cambiar en cualquier sitio, lo cual luego te den un servicio, en el que tú quieras. Si tú, el taller de confianza, si tú, los talleres especializados solemos tener una ventaja, nos dedicamos a ellos y normalmente la maquinaria a utilizar es normalmente de forma muchísimo más moderna que pueden tener. No sé, en nuestro caso, por decirte algo, es posible que tengamos en torno a las 15 máquinas, ¿no? entre los 4 talleres, ¿no? Son muchas y las vamos renovando cada cierto tiempo, ¿no? Y incluso algunas con un precio absolutamente ya muy importante, ¿no? Te decía, en cualquier sitio que luego te den un servicio de asesoramiento y de mantenimiento. Estábamos hablando de la presión. Mira, Juan, nosotros miramos al cabo del día muchas presiones. Eso significa, eso es un servicio que es gratis. Dices, ¿es gratis porque no te cuesta nada? No, a mí me cuesta un operario y el aire lo genera un compresor que también lleva su mantenimiento y que también lleva su gasto. Esto es igual que el pincho que te dan la mayoría de los sitios cuando tomas algo. Tomas un café o una ¿te cuesta dinero? Sí, le cuesta dinero al hostelero. Por tanto, en cualquier sitio que te aseguren que luego no molestas. Oiga, vengo a mirar el aire. Joder, es que, bueno, no me viene muy bien. En cualquier lado. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, ¿no? Yo ya te digo que lo importante es que la compra sea hasta el final, en cuanto a el estado de ellos, en cuanto a su mantenimiento, ¿no? Porque ya te digo que además, y perdóname y con esto acabo, hay muchas incidencias, o sea, sobre el neumático trabajan muchas partes del vehículo que lo pueden estropear. Están los frenos, está la amortiguación, está fundamentalmente la dirección, es decir, tú un golpe, un bordillo, un bache, va corrigiendo, descorrigiendo direcciones que afecta al neumático y afecta a su rendimiento y sobre todo a su duración. Por tanto, que alguien de vez en cuando te examine eso, te diga esto hay que alinear, esto hay que ajustar, pues es importante. Entonces, en cualquier sitio, que evidentemente ya ves que, además de mi casa, siempre tenemos un respeto enorme por todo el mundo que hace el mismo trabajo, a cualquier sitio que evidentemente cumpla todo esto, ¿no? Pues, Carlos, yo creo que no nos queda más por repasar. Supongo que para los que sabéis del tema quedarán muchísimas cosas, pero yo creo que a nivel usuario está muy bien. Creo que más o menos podemos... Una duda, si se pincha, llamar a la grúa, ¿no? Llamar al seguro, siempre, no ponerse... Nada, totalmente prohibido. Totalmente, claro. Es que te lo digo porque yo hace un año, 2, pinché. Y dije, no, llamé a la grúa y vino tal. Y la persona que estaba hablando conmigo me dijo, no sabes tú cambiar un pinchazo. No. Y dije, es que no tengo por qué saber yo. Estoy pagando un seguro para que venga. ¿Sabes? Y se me quedó mirando como diciendo... Tú hablas de profesionales, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, antiguamente se pinchaba una media de, te voy a decir, 2-3 veces al año mínimo, ¿no? Era increíble, ¿no? Nosotros tenemos uno de los talleres que tenemos, que hemos cogido hace unos años, que era Garaje Buenos Aires. Era un taller que abría incluso los domingos, abría hasta la 1 de la mañana, y aquello los pinchazos era una locura lo que tenían, ¿no? Entonces, actualmente cada uno, como tú dijiste al principio, cada uno ha de ser especialista en lo suyo. Yo conduzco y cuando tengo algún problema llamo y tal. Existen, por cierto, hay ciertos talleres, incluso hay ciertas asistencias actualmente que utilizan para reparar los neumáticos unas mechas las cuales están prohibidas. Si usted va a la ITV y le ven cualquier signo por fuera del neumático, que es como suelen quedar esas reparaciones, automáticamente es fallo grave y no permiten. Por tanto, los neumáticos para repararlos siempre
hay que desmontarlos para reparar un pinchazo, porque primero hay que ver el interior si ha sufrido y repararlo siempre de dentro hacia afuera, no nunca de fuera hacia adentro. Por tanto, ya te digo, se sigue haciendo y está absolutamente prohibido. No dejen ustedes que lo hagan porque, primero, estamos estropeando el neumático y segundo, si nos coincide la ITV cerca, pues nos van a echar para atrás, nos van a echar ese y seguramente su compañero, que no lo haga. Claro. O sea, Pues, que hace usted muy bien avisando a quien tiene que avisar. Efectivamente, avisados quedan, y si van a disfrutar de vacaciones y van a poder cruzar Pajares, pues adelante. Lo primero, mirar el estado de los neumáticos. Carlos Rodríguez, director de Autocenter Principado Euromaster. Hoy de fútbol no hablamos. Hoy de fútbol no hablamos, Juan, y bueno, vamos a estar muy cerquita. Dentro de muy poco el verano vuela y dentro de poco tenemos muy buenas noticias. Hablaremos sí, señor. Del Real Oviedo y esos 11 fichajes que se anuncian, casi nada. Bueno, pues llegamos así al final del programa de hoy y también de la semana para nosotros. Nos vamos. El próximo día que nos veamos ya no será obligatorio andar por la calle con mascarilla. Así todo será obligatorio llevarla en bolso, porque en los lugares cerrados aún habrá que llevarla. Gracias por su atención. Les vemos el martes a partir de las 10:05 de la noche. Que tengan un muy buen fin de semana. ¡Ánimo! Y adelante.